¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos, benvinguts, welcome, willkommen, un montón de maneras de llamar una palabra tan preciosa como bienvenidos a nuestro ágora particular que es Focus, ya lo conoceréis y si no espero que lo hagáis. Hoy tenemos un día fabuloso, una jornada espectacular en la que vamos a analizar el mejor año de la historia, 2020, sí, probablemente, al lado de 1945 y cuando la peste negra llegó a Europa, más o menos está ahí la cosita. Así que, sin más dilación, vamos a dar paso a las damas y caballeros que tenemos aquí presentes hoy para hablar y opinar de el año más raro, posiblemente, de nuestras vidas. Así que vamos a empezar por aquí con mi izquierda. Ainhoa, ¿qué tal? Hola. Muy buenas. Bien. Bienvenida, ¿qué tal? ¿Bien? Bien, sí. ¿Tranquila? Tranquila. Eso es importantísimo, joder. Eso es importantísimo en nuestra vida. Tenemos también a Sergio, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Sergio. muy buenas. ¿Todo bien? ¿Ok? Todo perfecto. Tranquilito también. Ahí vamos. Oh, Bien. Uy. No vamos mal, pero... Pero... Claro. Si es que 2020 es una mierda. No, me tiene loco. Vamos para allá, para nuestro Zoom. Tenemos, por ejemplo, David. Muy buenas, David, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Todo ok por allí? Sí, todo bien, todo bien. Bien la bordilla, perfecta, ¿no? La veo. Sí. Buena estructura, buena. Calentito. Es importante, ¿eh? El calor sube, acordaos de eso. Tenemos también, por ejemplo, en el Zoom, ahí está Alex. Muy buenas, Alex, ¿qué tal? Muy buenas, encantado, ¿qué tal? ¿Todo bien por allí? Todo bien, ¿por ahí qué tal? Bien, tranquilito. Hombre, tú tienes ahí un radiador que esos son de los buenos, ¿eh? Y es de los viejos, de los que da calor, de verdad. Eso es. También tenemos en el Zoom nuestros Zoomitas. A Cris, ¿qué tal, Cris? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Bien? ¿Todo ok de momento? Sí, con ganitas de que acabe ya el 2020, pero Sí. bueno, bien. Eso es lo principal, que se acabe ya esto, por Dios. Y también para cerrar nuestros zoomesques tenemos a Xiana. ¿Qué tal, Xiana? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Encantada. Genial, el año guay, sí, ¿no? Bueno, a ver, podría ser bastante mejor, pero oye. Es verdad, sí. Y peor, o sea, no ha caído meteoritos en la Tierra. Es verdad. Sí, siempre podría ser peor. Volviéndonos aquí para cerrar nuestros grupos humanos. Yo siempre, ya veréis que yo distingo, desgraciadamente, entre los hologramas que tenemos ahí. Yo no sé siquiera si existen esas personas. A vosotros os puedo ver. Yannick, ¿qué tal? Muy buenas, Yannick. Bien, bien. Muy buenas. ¿Todo bien? Todo bien. Tranquilito bien. también. Sí, sí. Eso es, joder, me gusta. Ya cuando empecemos a hablar del año ya os vais a cabrear. No os preocupéis. Y para cerrar tenemos a Diego. ¿Qué tal, Diego, tío? ¿Todo bien? Buenas tardes, ¿qué tal? Bien, todo bien. Eso es. Todo correcto. Me encanta. Vamos a abrir esto con una divina adivinanza, no sé si será llamarlo así, yo voy a soltar las preguntas y las recoja quien quiera. ¿Qué creéis que ha sido lo más buscado en Google este año? ¿Qué pensáis? ¿Qué idea tenéis? Yo creo que a priori, en plan... Vamos a pensar algo de rollo médico, vacuna, no sé qué, pero Algo de esto. es que va a ser luego una chorrada como un piano, seguro. O sea, es que cualquier mierda. O sea, no se me ocurre ahora mismo como tal, pero vamos. Esta es COVID o coronavirus o algo así, seguro. Sí, Bueno, seguro, sí, COVID. Sí, seguro. tiene que estar bastante arribita. Pero vosotros, o sea, ya quitémonos de la objetividad, vamos a la subjetividad. ¿Vosotros qué es lo que más habéis buscado en Google? Desconfinamiento. Sí. ¿Qué barrios Yo creo- están confinados y cuáles no? Es verdad, sí, lo de... Diría, Pinto, ¿por pinto. qué? ¿Por qué es tan importante esto? ¿Por qué darnos la mano? Ah, ¿Por de qué búsqueda no? Google, ¿por qué? ¿Por qué? Porque en general, yo creo que porque es palabra. No sé si vale el término, pero ¿por qué es la palabra? Eso es. Sí, o sea, pero a secas. Hasta poner en Google por qué. ¿Por qué algo más? Y decir, voy a tener suerte. Ahí está. A ver qué me tal. ¿Por qué, Diego? ¿Tú qué has Te vas a la cuarta página, que es cuando ya estás jodidísimo. O sea, vas a la cuarta página y dices, hostias, a partir de las 3 de la mañana y de la cuarta página de búsqueda de Google no hay nada bueno. ahí ya... Eso ya... No sí. puede ser nada bueno. Si no se ha conseguido nada antes, ya dejad de buscar. Xiana, ¿tú qué buscaste? ¿Desconfinamiento, habías dicho? ¿Barrios? ¿Algo más te has centrado? Seguramente cómo hacer galletas fácil, sobre todo de marzo a abril. Y no sé, básicamente eso. Las elecciones también busqué cuando tocaron. Ajá. Ejercicios para hacer en casa. Claro, No sí. sé, todo relacionado con eso. Todo bastante cerradito. Y también, David, por ejemplo, ¿qué es lo que ha sido lo que ha atacado tu Google? Las restricciones, porque yo tenía un pollo montado con las restricciones que
que no me aclaraba y la buscaba constantemente, porque además cambiaba cada 2x3 y eso lo buscaba bastante. ¿Y Chris, a ti qué te ha tocado? Pues yo, yoga a tope, o sea, me dio por hacer yoga en el confinamiento y bueno, o sea, en YouTube pongo la Y y me salen todos los tipos de yoga posibles. Y luego aparte también cómo solucionar problemas técnicos, o sea, porque yo soy muy mala con la tecnología y en cada videollamada que entraba se me caía o perdía el audio o perdía la imagen. Entonces, ¿cómo solucionar todas esas mierdas, sabes? En plan, ¿qué hago si se me cae el audio de Zumo? Cosas así. Porque yo llego un momento que lo del desconfinamiento y tal ya dejé de buscar. Como que entré en la dinámica de estar confinada y como que ni me interesaba ya el salir, ¿sabes? Horrible, pero... Pues vamos a ver los resultados que hemos obtenido aquí, vamos a cotejarlos con lo que ha sido lo más buscado en España. Ahí está. Tenemos coronavirus en número 1, ahí lo hemos tirado bien, las elecciones en Estados Unidos también, Classroom, vale, La Liga, COVID, Tigre, Tigre. Y Tiburón. Pero Tiger King a lo mejor, puede ser, ¿eh? Ah, sí. Puede ser, entiendo. Quiero decir, tampoco creo que se hayan puesto de moda los Tigres este año, ¿no? O sea, lleva bastante en alza. Zoom, NBA, Champions y Tiburón. Alex, ¿qué será? O sea, Tiburón, ¿por qué crees que habrá sido lo más buscado? ¿Lo décimo? Tiburón. Pues no tengo ni idea. Supongo que igual la gente se habrá echado a ver la película de Tiburón en esta pandemia. ¿Puede ser? Puede ser, pero tanto como para... O sea, no lo sé. O sea, estábamos intentando probarlo. Otro sentido, la verdad. No. O sea, es que tampoco además... No me suena ninguna droga de diseño este año que se llame Tiburón ni nada. No, a mí tampoco. No entiendo. O sea, como la de cocodrilo aquella que salió, pero... No, puede ser que con toda la movilización de animales que se han sucedido por el tema del confinamiento hayan buscado tiburón en alguna zona que es inusual que estén por ahí. Sí. No, pero... ¿Cocodrilo este de Valladolid? Sí, no, claro. En Palencia encontraron uno. Y lo de Tigre, eso, ¿no? Un poco lo que decíamos. Yo entiendo que tiene que ser por lo de Tiger King, porque sí, yo no lo entiendo. Porque sí, debe ser. Es que no ha pasado cosas, no ha habido historias de tigres este año. En plan, el top lo ves y pum, tigre, ¿por qué? O sea, coronavirus lo entiendo y vacuna lo que es, pero tigre, aquí estoy. Yo es que creo que hubo un tigre que se contagió de coronavirus. ¿Eh? En Granada hubo un puma o algo así, creo. Ah, coño. Que quería, pero era un gato gordo. Hubo un animal que se escapó. Fijaos el pedazo de año que de las noticias del año ha sido... creían que era un puma, pero al final era Garfield, al final. O sea, ese es el nivel que tenemos. Y si tuvierais que ponerle un título de película a este 2020, ¿cuál sería? Final inesperado. Final inesperado. Final. Pero seguimos con la incertidumbre, no hay final. O sea, final inesperado, ¿qué va a pasar? Claro, quedan 15 días. Yo creo que ya estamos celebrando muy pronto que ha acabado, ¿no? O sea, vamos a ver qué pasa. Lo que has dicho tú de los Como puedas, es otro. ¿Cuál decías, David? Aterriza como puedas. Aterriza como puedas. Las vacaciones se disfrutan. Las vacaciones se disfrutan. ¿Cuándo acaba esto? ¿Cuándo acabó esto? El ánimo está arribísima. Chris, un título de película. Claro, yo voy a ser un poco positiva, entre comillas. Yo voy a coger la frase de la niña esta, la de es mejor eso que morirse. Hay que decir. Sí. Podría ser mucho peor, entonces es mejor eso que morirse. Yo creo que resume bastante bien todo el año. Al final, la infancia... Lo que dicen, ¿no? Los borrachos y los niños dicen la verdad, pues tenía toda la razón. ¿Un título que te gustaría a ti que se llamara este año, para siempre, para la posteridad? A mí un título de película no se me ocurre, pero vamos, yo de título este año me cago en mi puta vida. Pero a lo mejor hay alguna peli que se llama así. Hombre, pues es posible. Sí. Lo voy a buscar luego, a ver. A lo mejor hay alguna peli de la Nouvelle Vague o algo que se llama así. O la nueva de Iron Man se llama Me cago en mi puta vida. Están pensando, me han dicho. Están ahí en Marvel diciendo, sí, lo tenemos, chicos. De todas maneras, el título yo me lo he inventado, ¿eh? O sea que no, tampoco... Ya, bueno, no. Sí, total. Xiana, si nos vamos a Google y buscamos ¿por qué? ¿Qué crees que van a ser las búsquedas que más salen este año? ¿Por qué? Porque alguien se come un murciélago. No sé, yo creo que si buscamos realmente por qué, saldrá algo como lo que dijo alguien en plató, que saldrá algo que sea una chorrada, a lo que no tendrá que ver con el año, ¿sabes? A lo por qué los pájaros vuelan, yo qué sé, o algo así. Pero si tiene que... La primera búsqueda que salga en relación con el año, yo qué sé, será algo en plan...
¿Por qué a mí? Sí, ¿por qué a mí? ¿Por qué 2020 es así? ¿Por qué tiene que durar 12 meses y no 8? No sé. Por ejemplo, ¿vosotros pensáis, o sea, sois de los de la teoría que el 1 de enero de 2021 alguien va a dar un botón y ya va a estar todo guay? Reset de server. Vamos. No, ni de coña, ni de coña. Es que yo veo mucha gente así y es como, a ver, o sea... Es decir, creo que no estás entendiendo la manera en la que funciona el calendario gregoriano. O sea, no va así. Hay gente con eso. Entonces, el por qué a lo mejor puede intentar vislumbrar la gente un futuro positivo. Puede que la gente es, ¿por qué este año nunca se va a volver a repetir? ¿Por qué 2021 será el mejor año de nuestras vidas? ¿Creéis que habrá gente así de cursi, de mierda? Sí. Siempre hay de todo. O sea, al final la gente en contextos de incertidumbre necesita agarrarse a un clavo ardiendo, a lo que sea necesario. Entonces yo creo que sí que puede haber personas así, claro. Total. Pues vamos a ver los porqués de este año. Vamos a ver los porqués, que decía Yannick, ¿por qué? Busco en general. Pues mira, ahí está. ¿Por qué se llama coronavirus? ¿Por qué se llama coronavirus? ¿Por qué la gente compra papel higiénico? ¿Por qué pican los mosquitos? ¿Por qué Valencia no pasa la... Mucha gente de Valencia diciendo... Yo soy de Valencia y, o sea, totalmente esa búsqueda la entiendo, 100%. Lo de por qué Valencia no pasa la fase 1. ¿Lo has buscado tú? ¿Has contribuido? No te sé decir, pero puede que sí, porque fue, vamos. Y es la de... O sea, ¿por qué? O sea, yo... De verdad, chicos, o sea, yo hay cosas que intento lanzar, pero a ver quién me puede recoger el por qué de ese ha buscado, por qué pican los mosquitos. O sea... Pues yo creo que tengo una teoría, ¿eh? Porque hemos pasado mucho tiempo en casa y también ha coincidido como la época esta de calor y los mosquitos han dado mucho por saco. Y yo creo que cuando no tienes otro entretenimiento, ¿no? Al final, si te están picando todo el rato los mosquitos, dices, es que ¿por qué me pican para que no me piquen más? Es verdad, ¿no? puede ser. ¿Te aburre? Puede ser. O como la gente Aunque la gente se aburría mucho. Es que yo creo que es eso. Os han puesto a estudiar los biólogos. Ha habido una marea de 10 millones de biólogos de repente que tenía que buscar. No, pero es verdad, o sea, yo creo que va un poco por lo que dices tú del aburrimiento, porque había mucha gente que hablaba de ruidos, que se escuchaban cosas y es como, a lo mejor es que no te has parado en tu vida, en tu casa tanto tiempo Claro. y estás loco ya, directamente. Ya 50 días en casa y lo que te queda es, pues voy a ver por qué pican. Que puede ser, puede ser totalmente. O sea, y el tema del papel higiénico, o sea, recordáis, porque es que ya, claro, o sea, esto ha pasado hace poco, pero como el tiempo, o sea, lo de la relatividad del tiempo se ha cebado con nosotros, porque 3 meses de repente no sabemos muy bien qué hicimos un día, qué hicimos otro día, todo era como una masa homogénea. ¿Vosotros recordáis lo del papel higiénico, lo del fenómeno aquel? Sí. Estuvo guay, ¿eh? O sea, yo que sé... Los memes eran buenísimos. La que había y los retos y... Yo es que a mí me encantaba eso. O sea, no sé si os gusta. Yo soy muy pro caos. Entonces, cuando la sociedad veo que empieza a resquebrajarse, me gusta. Y que empiece por la falta de papel higiénico, me parece... Claro, o sea, en el momento en el que se saca el papel higiénico, la humanidad deja de ser humanidad. O sea, volvemos 5 siglos atrás. O sea, tenemos, por ejemplo, también... ¿Creéis que este año, tirando por lo de los mosquitos y demás, hemos aprendido, nos hemos conocido más como seres humanos, como la naturaleza del ser humano? El verdadero ser de las personas se ha podido reflejar en un momento de crisis mundial. ¿Creéis que sí o habéis visto cosas vosotros? Que lo del tema de cambio de la sociedad, de la humanidad, de no sé qué, en plan, como que la cuarentena nos ha hecho mejor y yo creo que eso es... que no, básicamente. En plan, que vamos a seguir siendo los mismos. Lo que sí es cierto que de manera individual, a lo mejor, pues al estar 3 meses encerrado con uno mismo, bueno, con uno mismo si vives con gente, pero vamos, estando contigo mismo todo el día, sí que como te has descubierto más un poco a ti mismo o... vamos, es que eso yo creo que sí, porque... Vamos, que a cada uno no nos ha afectado igual lo de estar medios en casa, ¿sabes? Sí, Ana, ¿te has descubierto más a ti misma o has descubierto el verdadero ser de las personas? Hombre, yo creo que sí que al estar tanto tiempo encerrado
pues no te queda más remedio que obligarte a ver cosas que antes de ti o no de ti como persona, pero de cosas que te rodean, que antes pues a lo mejor podías intentar evitar. ¿Sabes? A lo mejor tengo esta preocupación o tengo esta inquietud de, ay, no sé si tendría que solucionar esto de mí, y que dices, bueno, como estoy tan liada, que si voy a la uni, que si trabajo aquí, que si hago esto después, que si quedo con no sé quién, puedes como intentar evitar ver estas cosas que no te gustan, y estar encerrado tanto tiempo pues te hace reflexionar de cosas que en otro momento no podrías, y te puede sentar mal. A mí no digo que me haya sentado mal personalmente, yo creo que me ha sentado bien, pero creo que ahí se descubrió un poco que a lo mejor no somos tan fuertes como creemos. Claro. ¿Sabes? Y tirando de eso que acabas de decir, Alex, ¿crees en uno de los mantras que se repetía de vamos a salir más fuertes, vamos a salir más unidos? ¿Te lo crees o es un poco patraña? Para nada, no me lo creo. Es más, no creo ni que haya sido real, ¿no? Entiendo que se intente dar ese mensaje, ¿no? Que se intente apelar a las emociones para, de alguna manera, crear ese sentimiento de unidad y que todos nos creamos que sí. Pero si miramos los datos, la caída de desempleo, la caída del PIB, los millones de muertos, no hemos salido más fuertes y habrá que esperar a los 2 años siguientes cómo nos recuperamos. Pero de momento hay que ser realistas y partir de esa base, no de una base ilusoria como es la que nos intentan vender desde ciertos sectores. Sí, que puede ser, es un poco eso, ¿no? Que a lo mejor la primera semana pues estaba muy divertido de, joder, el vecino, cómo sale a cantar con fuerza, intentando unirnos, y quizá a las 3 semanas estás buscando en Google precio rifle de asalto, mercado negro. Entonces, esas cosas. Algo de la cuarentena que os haya pasado que hayáis dicho, mira, merece la pena contar esto como anécdota graciosa, anécdota cachonda, algo que os haya pasado. Yannick, ¿te ha pasado algo que digas, mira, qué bonito el ser humano? Curioso, cachonda así, no sé, pero sí que he pasado mis primeras navidades en 5 años en España, que es algo positivo. Mira. Yo vivo fuera, trabajo en Londres y ha sido mi primera Navidad en 5 años aquí, así que pues mira, joder, no ha sido es del bonito, todo malo coronavirus. Lo siento, chicos. David, ¿a ti te ha pasado algo reseñable? Pues es que no lo sé, la verdad. Es que creo que han pasado tantas cosas, pero han sido tan rápidas y tan... No juraría que no me ha pasado nada así reseñable. Siento no tener una respuesta más desarrollada, pero que ahora mismo no se me ocurre nada. La verdad, no. Es que sí, o sea, el año ha sido una mierda. Y las anécdotas de este año, a mí me pasa, no sé si a vosotros os pasa, con mi grupo de colegas y demás, que es que este año no he generado anécdotas. O sea, bueno, no como hicimos por Zoom, perdona, que me estoy acordando ahora, una gala de ¿cómo se llama el programa este? De Tu cara me suena, en la que sorteamos a alguien y nos teníamos que grabar haciendo. Y creo que eso lo hizo bastante gente y bueno, eso ha sido gracioso, la verdad. Tenemos por ahí los vídeos sí. Y supongo que en un par de años nos reiremos de ellos. Y, Chris, vamos a volver un poquito a Google. Personalidades. Personalidades de este año que crees tú que han sido más buscadas. Buah, pues más buscadas, 100% seguro Fernando Simón estará en el top. Sí. Porque o sea, como que se ha generado esa cosa de gente que ama a muerte a Fernando Simón y quiere casarse con él, y luego todo lo contrario, ¿no? Pero vamos, que a buenas o a malas yo creo que ha estado ahí seguro. Y luego en estos últimos meses, pues Trump, porque como siempre estaba dando el cante ahí siempre a la altura, y en el 2020 pues ha mantenido el nivelazo de 2020 haciendo sus cositas. Sergio, ¿quién crees que ha estado en el top de búsquedas de...? Yo opino como ella, en plan, Fernando Simón, seguro, algún político, o bueno, Covid ha salido directamente, en plan, como personalidad, seguro, y yo que sé, alguno más, no sé, pero de ese rollo, o sea, política, Fernando Simón y Ibai, a lo mejor. Muy probablemente. Están todos los lados ahora mismo, entonces yo creo que... Correcto. De hecho, mira, vamos a ver el top de personalidades. Ahí está. Donald Trump, Joe Biden, Kim Jong-un, Fernando Simón y Boris Johnson.
vamos a ponernos en una tesitura algo que creo bastante interesante y creo que bastante serio. Si estas 5 personalidades se reúnen en un ring y se matan a hostias, ¿quién gana? Fernando Simón es escalador, o sea... Tiene que ser más ágil, sí, más ágil que Kim Jong-un, seguro. A ver, yo me daría un poco de miedo Estamos Kim comparando Jong. con gente que es sexagenaria como poco. Kim Jong-un creo que tiene mal despertar. O sea, Kim Jong-un... Claro, vosotros pensaos en la mala leche de cada uno de estos. Donald Trump de mala leche, bueno, es un constante, ¿vale? Joe Biden de mala leche a lo mejor le dice plas al perro. Pero Kim Jong-un de mala leche dice, hay una isla en el Pacífico Norte que me está tocando los cojones. ¿Sabes? Yo optaría a Kim Jong-un. O sea, habéis dicho lo de la agilidad y escalador, pero... Kim Jong-un fue el que... ¿Kim Jong pelearía él o mandaría a alguien de su...? No, estamos hablando, por supuesto, de sin armas de fuego a puro puño. Ah, no. Yo ¿Quién crees? escuché que Kim Jong-un había muerto. Claro, eso también... Y que iba a venir su hermana y que iba a liderar Corea del Norte. Y yo estuve toda la noche con mi hermana haciendo ahí... Salió esa noticia. Teorías. ¿Sabes dónde está ahora mismo? ¿Por qué sacó la noticia? No me acuerdo. Si lo piensas así, o sea, ese tío se supone que ha muerto, ha revivido, ya no le tiene miedo a la muerte. Sí, no, se lo lleva. O sea, se decía también esto de Avril Lavigne en su día. Es que esto está inventado. Y de estos 5, para quitar la cosa de peleas y dolores y demás daños, ¿con quién os tomaríais una caña para charlar tranquilamente? ¿Entre esos? Yo con ninguno. Con Trump. ¿Cuántas anécdotas tiene que tener Trump? Tiene que tener anécdotas. Pero es que saber lo que le pasa por la cabeza a Kim Jong-un también tiene que ser interesante. Pero escúchame, Fernando Simón, o sea, pobrecito, aunque sea para sacarle del trabajo y del agobio que llevará el pobre hombre, invitarle a una caña y que se tome algo. Yo con Fernando Simón, aunque sea para que se vada un poco. Que no haya almendras. Que no haya almendras de tapa. Me hizo gracia cuando salió que le pedían los médicos dimitir y dijo que si por él fuera, a ella no estaba. ¿Qué os ha parecido, Alex? ¿Qué te ha parecido la figura de Fernando Simón? No vamos a entrar en su gestión, sino todo el fenómeno que ha habido de portadas, camisetas, grafitis incluso. ¿Qué te ha parecido un poco esta utilización mediática? Me parece que increíble el fenómeno de Fernando Simón. Se ha convertido prácticamente en un ídolo, ¿no? En un símbolo para muchísima gente. Creo que es más ideológico que por otra cosa, pero bueno, habrá gente que tenga sus razones, pero desde luego es increíble, ¿no? Es objeto de estudio, tío. ¿Tú te pondrías una camiseta con la cara de Fernando Simón? Ni de coña, tío. Ni de coña. Pareceres sobre la figura, sobre la manera en la que ha explotado de repente todo. Yo creo que tiene mucho que ver con el tema de los extremismos sociales y toda la polarización política que existe hoy en día, con toda esa ideología política súper polarizada que tenemos desde, hace ya unos años, desde que venimos enlazando crisis prácticamente. Y yo creo que Fernando Simón ha sido víctima de esta polarización, porque al final es una figura que, aunque ya está con el Partido Popular, Pedro Sánchez lo nombra, sí. Y cuando ya lo relacionas con un partido político, como que automáticamente la gente que no quiere entender o que no quiere ver evidencias, pues lo va a apoyar. Y otra gente pues lo va a odiar. El que sea el partido al final polariza. No le queda otra. Sí, Ana, ¿tu personaje del año? Pues a lo mejor la Patri Jordán. Mira, sí. Perdón por cambiar así de tema, que estábamos hablando de Fernando Simón, que también es un gran personaje, pero yo estuve viciada a Patri Jordán creyéndome que estaba poniéndome fit, cuando lo que estaba era sufriendo. Pero sí, Patri Jordán. Y decía Sergio, por ejemplo, Ibai. Sí, por ejemplo. A ver, yo como tal no tengo uno que diga Dios pero sí que ese tío... Sí, o sea, a día de hoy, si mañana Ibai hace un streaming con Bad Bunny, Froilán y Casillas, me lo creo. O sea, yo lo veo y digo, mira, qué cabrón. Sí, o sea, ya ha llegado un punto que yo me lo creería todo. Chris, personaje del año, fuera de estos que hemos estado comentando, alguien que creas que debemos rescatar. Pues la verdad es que, como personaje en concreto,
aparte de, obviamente, los que han estado a la orden del día. No se me ocurre, pero sí que como concepto, por ejemplo, el chaval este que salió en Logroño, creo que fue recogiendo con unos compañeros, con unos amigos, Sí. en plan, como mobiliario urbano y tal, que habían destrozado unos disturbios en una manifestación. A mí eso me marcó bastante, porque me pareció que era una de las primeras pocas noticias que salían positivas a las personas jóvenes durante todo este tiempo, porque ha sido como un machaque total a las personas jóvenes desde que vuelto el confinamiento. Todas las noticias que salían era un botellón, la gente, los jóvenes súper irresponsables, que parecía que íbamos por ahí matando abuelos, ¿sabes? Y no. Y entonces, como concepto, esa gente joven que ha salido y que lo que se ha visibilizado es esa otra parte, o sea, no como la juventud que existe, pero que no se visibiliza normalmente, como por ejemplo este chaval, me parece algo a resaltar, por ejemplo. Sí, no, o sea, totalmente. O sea, los hooligans del civismo que salieron, pero que es verdad, tienen toda la razón. ¿Qué os parece ese trato a la juventud que ha habido de los carteles de pues las cosas estas que salieron, de te pones otra raya para la tumba la yaya y cosas de estas que hacían hincapié en la juventud, que, o sea, se han cebado quizá un poco, está bien medido, tiene responsabilidad? O sea, yo creo que es que las mismas personas que dicen que salimos más fuertes y salimos más unidos son luego las que abogan por culpar a los jóvenes y por tratar como si fueran un colectivo, que son los que han provocado toda esta situación. Entonces, creo que hay un poco de incoherencia, hay una dicotomía que no llego a entender, porque esas personas, imagino que por la situación, lo que hablábamos antes, ¿no? Al final, cuando tienes un contexto con una incertidumbre tan alta, pues cambias de opinión muy rápido, todo es muy dinámico y bueno, no se paran a razonar. Pero creo que no tiene sentido culpar a los jóvenes cuando sí que vemos personas de 50 años sentadas en las terrazas o en casas de amigos o gente en la iglesia, o sea que no hay por qué, no hay motivo. Veíamos en la lista de personajes que estaban las dos personas que se han presentado, bueno, Kanye West también se presentó, pero que han competido en las elecciones de Estados Unidos, que eres Donald Trump y Joe Biden. ¿Qué pensáis de esta idea de el seguimiento a las elecciones estadounidenses como si fuésemos, o sea, si estuviese Ohio, New Jersey y nosotros, España? ¿Qué os parece? O sea, ¿piensas que es adecuado? ¿No te acaba de...? A ver, la verdad es ya como que Donald Trump se hizo tan importante, normal, por hacer las cosas que estaba haciendo, que yo creo que todos lo hemos tomado como que Trump estaba liderando el mundo y teníamos que saber si lo iba a dejar de liderar o no. Y yo he sido una de las que ha estado buscando si iba a ganar, pero la verdad es que no sé por qué, era como un concepto que teníamos internamente. Sí que tiene cierto sentido, porque Estados Unidos siempre ha supuesto un hegemón histórico, lo que quiere decir que lo que ocurra ahí nos afecta de manera directa o indirecta al resto de países. Entonces, ese es, yo creo que el motivo principal por el que hemos estado tan enganchados a las elecciones, ¿no? Independientemente de que luego salga un candidato u otro, no nos vaya a cambiar la vida de manera significativa, pero atiende a ese tipo de cuestiones, yo creo. Vamos a ver un poquito los comentarios que tenemos en directo. Ahí está, por ejemplo. El porno tendría que estar entre los más buscados, pero la peña utiliza el incógnito. Sí, puede ser. ¿Qué tal el porno del confinamiento, gente? ¿Bien? Bien. ¿Bien? Está bien. Sí, ¿no? Como fuera el confinamiento, yo creo. No ha cambiado eso tal. ¿Qué pensáis esto que es cierto, lo que han dicho, que estaría el primerísimo? Sí, seguro, pero a mí me salta una duda. ¿Se seguirían haciendo vídeos nuevos o estaban reciclándolos, no? Porque con el tema de que no te puedes juntar y tal... Yo llevo muchos años viendo los mismos vídeos. ¿Sí? Sí. Y no, ni siquiera es un remake HD. Vale. O sea, sigue siendo lo mismo, eso es verdad. Pero... sí, o sea, realmente... al estar mucho tiempo con nosotros mismos, descubriendo parte del conocimiento y parte del autoconocimiento pasa por exploración física. Hay mucho tiempo libre, no tengo nada que hacer y la levadura del bollo tarda 40 minutos en subir. Y ya sé por qué picar. Pero hay más gente en casa también. Eso es verdad, pero tú estás en la guardilla, ladrón. Sí, bueno, sí.
Vale, pues vamos ahora con búsquedas relacionadas con cómo, con how. Estamos muy periodísticos, los 5 W. Vamos a ver. Ahí está, los cómos. Cómo hacer una mascarilla de tela, cómo hacer pan casero, cómo se contagia el coronavirus, cómo hacer desinfectante de manos, cómo van las elecciones de Estados Unidos. ¿Cómo hacer desinfectante de manos? Si se te va un poquito, a lo mejor acaba llegando la Interpol a tu casa. ¿Sabes? O sea, hay que tener cuidado con esa gente. No hagáis en casa, dejad eso. Estad quietos con eso. ¿Qué os parece? ¿Alguna que os sorprenda o al final es todo un poco monotemático? ¿Cómo hacer desinfectante? Todo fuerte Sorprende una cosa que cosas una mascarilla, pero voy a mezclar antimonio con... Bueno, chico, que no se acaba el mundo, ¿eh? Sí, es verdad. O sea, que cuando se ponen un poquito flippy la gente a intentar hacer magia no creo que salga bien. Chris, ¿algo que te haya sorprendido, algo que hayas echado en falta? Pues la verdad es que no, o sea, bastante predecibles todas, ¿no? O sea, un poco no hemos sorprendido nada en las búsquedas de cómo. Quizá, no sé, yo a lo mejor sí que, es que vuelvo a lo mío, pero me sorprende que no haya más de, por ejemplo, cómo usar Zoom, por ejemplo. O sea, sé que es una tontería, pero yo creo que todo el mundo hemos usado las plataformas de videollamadas y tal, pues han habido un montón. Pero aunque quitando eso, la verdad es que no me sorprende ninguna. Lo que me sorprende es que no hayan habido más burradas. Sí, es verdad, verdad. ¿Pero tú sabes hacer gel o no? Pues la verdad es que no he probado ni tengo en mis planes de momento probar. Bien. Tiro de ir robando el de los... Pues voy a casa de mi madre y siempre le robo, me relleno. Muy bien, muy bien. Cuando vas a establecimientos públicos también. También, es que eso como es. soy joven y necesitaria como los jóvenes... Pues Eso es. ¿Pan? ¿Habéis aprendido a hacer pan? ¿Os ha dado por cocinar durante la cuarentena? Yo es que ya lo hacía antes, pero sí me sorprendió lo que se empezó a hacer, la verdad. Yo sigo a un panadero que se llama Iván Llanza y era increíble la cantidad de gente que empezaba a seguirle los directos y le preguntaba por masa madre y cosas así. Pues a mí me alucinó al principio, la verdad, cómo la gente se puso con las manos en la masa. Sí, pero yo creo que eso es trampa, ¿eh? En plan, la gente ve un directo, lo pregunta y dice, guau, qué bien, no sé qué, pero está sentada en su sillón, pero vamos. Sí. Sí, me siento. Es que, o sea... Hay que dejar las búsquedas con las compras, ¿no? De levadura. El momento levadura, el nuevo patrón oro del mundo. ¿Tú compraste levadura tú? ¿Fuiste de esas? Y papel higiénico también. También. ¿Y has conseguido manufacturar algún alimento o está cogiendo polvo en el armario? No, la verdad es que hay muchas cosas que compramos en el confinamiento. Nos hemos vuelto apañados, es verdad. El tema de redes sociales, por ejemplo. El tema de las redes también, aplicado en el confinamiento. ¿Habéis sentido un poquito esta cosa de KGB de balcón? De el estar con el ojo avizor, y también fruto del aburrimiento de decir, mira este que no lleva, mira el otro que no lleva, el que haya también como esa comidilla de creernos superhéroes, creernos las personas más íntegras que existe. ¿Tú lo has notado eso, por ejemplo, Yannick, en temas redes? Yo lo noté bastante. Yo vine de Irlanda en el momento más cumbre del confinamiento y yo llamaba a mis compañeros y les decía, chicos, no vengáis a España, borradlo del mapa, esto es increíble. No, yo notaba mucho que la gente era, no hagas esto, no hagas lo otro, y que hubiese vecinos mirando. Era surrealista. O sea, porque ¿cuándo viniste tú a España? Volví en mayo. En mayo, ajá. Y estaba de la cuarentena de 15 días también. Sí, la cuarentena de 15 días, muy bien, todo bien. Pero en ese sentido sí que lo noté. Noté que había mucha presión y que la sociedad en sí se presionaba a sí mismo, que no entendía. En otros sitios es en plan los políticos o colectivos determinados, pero aquí eran los unos a los otros. En plan, como dicen, hemos salido más fuertes. Unidos, no. Fuertes, no sé, pero había mucho gif. ¿No? Es eso, ¿no? O sea, ¿habéis notado esa...? Dale, Xiana, por ejemplo, ¿tú has notado, que te veo que estás diciendo que sí, noto por ese sí que ha habido una experiencia cercana del quinto? No, o sea, porque veo como muchas ganas de echar la culpa. También lo decía alguien en el plató, lo de la polarización, de ganas de echar la culpa a colectivos, a todos los jóvenes, todo el mundo mirando a ver qué hacen los jóvenes, cómo la están cagando, cómo están matando a los demás y así, bueno, perdón, pero, ¿sabes? Así con muchos colectivos y con muchas situaciones y todo el mundo muy pendiente de los demás en vez de en ellos mismos centrarse en hacerlo bien.
Y sí que lo he pensado y sí que se ha reforzado bastante con las redes sociales, porque claro, no sé, muy fácil el cuando tienes que estar en casa decir me quedo en casa y después el cuando ya puedes empezar a salir, empezar a ver que este sale y a lo mejor hasta ahora no se podía salir y ya está fuera y estás todo el rato pendiente, no sé. A ver, está claro que siempre el ser humano tiene que buscar un culpable de algo, ¿no? Y cuando nos impusieron unas leyes tan estrictas, tan en el confinamiento pleno, ahí todos sentimos como la responsabilidad de cumplir la ley y hacer cumplir la ley, como si fuéramos policías. O sea, era como, mira ese que no lleva guantes. Cuando nos decían que había que llevar guantes, no, hay que llevar guantes. ¿Sentiste eso en algún momento? O sea, ¿hubo algún punto en el que dijiste, me estoy amargando? No, yo no, porque soy bastante pasota, pero sí que lo noté en otras personas que a lo mejor te ponías un guante que era con el que tocabas todo y te miraban y era como, le falta un guante, que está loco, no es un civil. Chris, ¿tú has sentido eso? A lo mejor te has levantado un día y has dicho, uy, el cabrón este que va por abajo, con la mascarilla bajada. Claro, yo creo que yo no lo he hecho, pero sí que lo he sentido de la gente. También yo creo que es porque nos cuesta un poco, mucho en realidad, gestionar la frustración. O sea, creo que es una situación como súper complicada que al final nos ha cambiado la vida a todas y que pues de un día para otro, lo que habéis dicho, nos confinan. Hay que, también lo que habéis dicho allí, que hay que buscar culpables, ¿no? Y tampoco gestionamos bien la frustración. Y somos muy de decir, ostras, si yo lo estoy cumpliendo, ¿por qué no? Y no nos paramos a mirar más allá, ¿no? Y miramos únicamente eso y tal. Pero yo sí que es verdad que ahora me noto, pero no juzgando, pero sí que me noto que, por ejemplo, voy por la calle paseando y paso por un bar y veo que en una mesa hay gente y cuento a la gente. En plan, son 6, son más de 6, ¿sabes? Como que me estoy volviendo un poquito paranoica en ese sentido. Que yo creo que también hay que como revisarnos eso, porque al final pues nos ha cambiado la vida radicalmente y hasta qué punto estamos trabajando ese cambio. O sea, obviamente las medidas las tenemos que acatar porque es lo que tenemos que hacer para avanzar, pero hasta qué punto a nivel mental nos estamos trabajando ese cambio radical que hemos dado, ¿sabes? Back to the Google. Tinder. Búsquedas en Tinder. ¿Qué pensáis? Mirad, ahí lo tenemos. Esto es lo que más se ha visto este año en las bios de Tinder. Fernando Simón, Zoom, TikTok, mascarillas, por ejemplo. ¿Qué tal habéis visto el panorama del ligoteo durante la cuarentena? En mi experiencia... Sí. A ver, yo tengo pareja, pero no sé, yo creo que este año no habrá ligado casi nadie. Bueno, a lo mejor hablando, puede ser en Instagram seguro. Puede ser. ¿Alguien que haya hecho uso del Tinder? ¿Tenemos por aquí? Ah, no, ahora nadie. Ahora nadie. Las estadísticas no mienten, ¿eh? Las estadísticas no mienten. Yo lo he usado, pero en plan, no he visto nada. Rollo, sí que he visto, había más movimiento. Porque digo, uy, cómo gusta a la gente, esto no era antes así. Porque ahora la gente está con el móvil, ¿sabes? Pero nada, en plan, 2 mensajes, tal, no sé qué, pero nada diferente. Hay mucha gente que tiene... Perdón. Sí, no, habla, Siana. Digo que hay mucha gente que tiene puesto free COVID, a lo PCR negativa, en la tal, y es como, sí, ahora mismo te doy match, gracias a eso, ¿no? Sí, o sea, la gente está haciendo eso de verdad. La gente piensa en una especie de darwinismo de me voy a enrollar con los que sobrevivan, con los fuertes de esto. Ay, qué bueno. Sí, que yo creo que la gente usa de excusa lo que es la pandemia para poner, nada, la cuarentena me trajo aquí. No mientas, o sea, llevas 2 años aquí, tío. Pusiste la primera piedra. No te hagas ahora el remolón. Que no pasa nada, pero que coño. Pero ampliando, o sea, saliendo de Tinder, es decir, Instagram, Twitter, Facebook, hay gente que usa Facebook de menos de... Bueno, es igual. WhatsApp, quiere decir, más campos en los del ligue, el panorama del ligoteo para la gente que está en necesidad de ligar. ¿Lo habéis visto bien? ¿Lo habéis visto mal? Entiendo, esta pregunta la lanzo a los solteros, por supuesto, a los solteros. ¿Qué tal lo habéis visto? ¿Lo habéis pasado bien, mal, regular? Regulero. Es un regulero, me suena a... el horno ha estado 40 minutos muchas tardes en el bollo y en el horno ya he tenido que quedarme tal. Cuenta, ¿qué ibas a decir? No, que
O sea, no sé, que también ahora... Cuando ¿Qué tienes puesto en Tinder, Siana? ¿Free COVID también? Que no, eso no. Pero... Una amiga. Cuando fue el desconfinamiento así más en verano, sí que hubo chances de, pues, que si jiji, que si jaja, que si un besito, que si otro. Pero claro, ahora que volvemos a encerrarnos más o menos, porque si entre el toque de queda, que aquí en Barcelona es a las 10, que no te da tiempo de nada, y el perimetral, el confinamiento perimetral, que tampoco te deja moverte mucho, pues hombre, está difícil, la verdad. ¿Creéis que la gente va a salir de esta más fría? ¿O que va a salir de...? ¿Qué? David, ¿qué decías? Cargados. Van a salir con las pilas bien cargadas, creo. Va a salir de Toriles, ¿no? La gente va a salir a tope. Puede cambiar, o sea, ¿creéis que va a cambiar un poco la manera de relacionarse de la gente después de esto? ¿O que va a estar todo, o sea, simplemente siendo un stand-by? Yo creo que el verano ha sido un reflejo de que no tiene pinta. O sea, en medio, después de lo que veníamos, y aún así, el libre albedrío... No estoy para nada de acuerdo, yo creo que sí, ¿eh? Yo, o sea, por ejemplo, una cosa que noto y que la verdad agradezco muchísimo, el tema, por ejemplo, o sea, que a lo mejor los chicos no lo notáis tanto, pero, o sea, yo como mujer noto muchísimo el tema de los 2 besos. O sea, yo ahora pienso en cuando saludaba a gente con 2 besos, en plan gente random que no conocía de nada, y ahora yo pienso en volver a hacer eso. O sea, no con gente cercana, porque con gente cercana, obviamente, al final tienes ganas de volver a abrazarle, de volver a juntarte y tal. Pero, por ejemplo, con gente más o menos desconocida, yo pienso en decir, ¿cómo le daba yo 2 besos a algo tan cercano a gente tan random? O sea, yo, por ejemplo, eso creo que sí que se va... O sea, a ver, cruzo los dedos porque pase. Que eso yo creo que sí que va a cambiar. A lo mejor no tanto en la forma de relacionarnos de que vamos a cambiar nuestro ocio, porque desgraciadamente me parece que tampoco se están dando otras alternativas. O sea, íbamos a discotecas, las discotecas han cerrado, estamos en casa. Sí. O sea, no hay, ¿sabes? No hemos podido descubrir otras alternativas. Pero en cuanto a esa clase de convenciones sociales, de, por ejemplo, tocarnos tanto con gente un poco random, yo creo que sí. Mira, en eso yo estoy con Chris. Yo no voy a volver a dar 2 besos en la puta vida. O sea, yo, para dar 2 besos a una persona, tengo que haber pasado 100 horas con ellos. O sea, me tiene que saltar el trofeo de la Play. De 100 horas, clic. Y si no, no voy a dar 2 besos nunca a nadie. Y le digo yo que tengo que dar besos al 50% de la población. No quiero imaginar. O sea, pero yo creo que de eso... verdad. Ya es que hay veces que no sabes si dar 2 besos, abrazar, chocarse la mano, darse con el codo. Y no te acerques mucho. No, pero yo creo que eso, es decir, cuando todo esto se vaya acabando y tal, sí que al principio vamos a decir, nah, venga, tal. Pero cuando ya pasen los meses y tal, yo creo que todo se va a volver a... Yo creo que va a pasar lo mismo. A lo mejor al principio del año que viene claro, no, pero en cuanto que veamos que ya no hay coronavirus, que bueno, si no sale otra, yo creo que volveremos a ser más cercanos. Claro, es que hablamos en una coyuntura de crisis. A ver, partiendo de la base que los 2 besos no los tendríamos que dar nunca, no tendría que haber sido un tipo de saludo en la vida, sí, la mano y ya está, y se acabó. Sí, sí. O sea, no hace falta. Ya, pero yo creo que en la coyuntura que estamos es complicado analizar qué va a pasar en el futuro, ¿no? Pero yo creo que no va a cambiar la manera de socializar. Creo que ahora lo vemos porque tenemos el peligro aquí, lo tenemos inmediatamente, pero yo creo que cuando veamos que todo está pasando, que nos acercamos progresivamente, porque va a ser progresivamente a una normalidad, vamos a seguir. De hecho, ya nos comportamos como nos comportábamos en febrero, prácticamente, quitando un porcentaje de la población que puede tener miedo, pero seguimos comportándonos como antes. O sea, no... Que ya hemos vuelto, que ya todo lo que... Claro, o sea, no veo muchos cambios a gran escala. Ajá. Vamos a hacer una ronda final, que me gustaría que dierais cada uno sí, no o el por qué. Imaginaos, porque es que tengo aquí escrito la palabra mierda. Y yo, como no quiero ser coprofago fobo, quiere decir que si a alguien le gusta comer mierda es que lo respeto. Entonces, imaginaos la cosa más desagradable, ¿vale? ¿Comeríais o beberíais 1 litro o 1 kilo de eso? ¿O viviríais este año enterito, de principio a fin, con todo lo que ha pasado?
Yo lo bebería de principio a fin. Yo creo que... ¿Lo beberías? O sea, te beberías lo más desagradable, pero durante todo el año. Doble ración de horror. Sí, pero no sé, yo creo que nos hemos conocido mucho más con todos, en plan, hemos descubierto también quién está más cerca de nosotros, con nuestra familia. No sé, yo creo que este año, con todas las cosas malas que ha tenido, hay cosas buenas. ¿Hay alguno de ustedes optaría por el litro de veneno? O sea, todos volveríamos a Pero revivir veneno este que te año. mata. En plan, O sea, yo depende. o pasas un mal rato. Claro. No te mata, joder, sino que gracias Claro, a ti. es que, como has dicho veneno, digo, yo que sé, es que a ver, o sea, yo pienso que a mí este año tampoco me ha... Es decir, ha sido un año de mierda, pero tampoco ha sido para mí personalmente porque he tenido suerte de un infierno. Entonces, pues bueno, ahí ha estado. Pero yo que sé, si tengo que pasarlo otra vez, a lo mejor sí que me como una mierda. O sea, podemos decir ya por como resumen y para acabar y chimpón, que el peor año de nuestras vidas, en el peor año de nuestras vidas hemos sacado cosas positivas aún así. Sí, claro. Sí. Sí, claro, tío. Sí. Qué bonito, un mensaje de esperanza. Por favor, coronavirus 2, no vengas. Por favor. Bueno, pues nada, chicos. Ainhoa, Sergio, Alex, Chris, Siana, David, Yannick, Diego, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes terrícolas. Muchas gracias a mis 4 hologramas favoritos. Y también gracias a ustedes que habéis estado ahí. Ustedes, si tendréis 20 años, que ustedes. Gracias a vosotros que estáis por ahí, por haber visto este Focus, que es el con el que cerramos el año. Muchas gracias y nos vemos pronto. A cuidarse. Bueno, besos, no.